Unidad 2, escenario 3, conducta punible. Les habla Juan Carlos Tejero Medina, Penal General Politécnico Gran Colombiano. La conducta punible. La conducta es la forma en que las personas desarrollan su comportamiento, el cual puede darse a partir de actos positivos o negativos. Es decir, hacemos o no algo. Nuestro actuar está sujeto a hacer o no determinadas actividades. Sencillamente, podemos salir a ejercitarnos o no hacerlo, salir a cenar o quedarnos en casa, estudiar para el examen o no prepararnos. Entonces, véase cómo nuestro comportamiento diario pendula entre acciones y omisiones. Ahora la pregunta es, ¿por qué el legislador colombiano adoptó el concepto de conducta punible? ¿Y qué diferencia la conducta humana de la punible? Pues bien, recordemos que uno de los principios más importantes del derecho penal enseña que éste debe ser de acto. Esto quiere decir que se sanciona el actuar humano que infrinja la norma penal. Dicho actuar puede desarrollarse a partir de acciones y omisiones, las cuales necesariamente generan un resultado en el mundo exterior o fenomenológico. Pues bien, recordemos que uno de los principios más importantes del derecho penal enseña que éste debe ser de acto. Esto quiere decir que se sanciona el actuar humano que infrinja la norma penal. Dicho actuar puede desarrollarse a partir de acciones y omisiones, las cuales necesariamente generan un resultado en el mundo exterior o fenomenológico. Entonces, ¿qué debemos entender por conducta punible? Una definición normativa es la registrada en el Código Penal del 2000 que señala: para que la conducta sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. Artículo 9. A partir de lo anterior, podemos observar que no hay una definición en estricto sentido de lo que es la conducta punible. Únicamente tenemos los elementos que la integran. Por tal virtud, resulta necesario precisar qué significan dichos elementos. 2. Elementos de la conducta punible. A continuación se sentarán algunas aproximaciones conceptuales sobre cada uno de los elementos de la conducta punible, los cuales serán objeto de mayor desarrollo en escenarios posteriores. Conducta típica. El primer elemento es el de la tipicidad, que también tiene una definición normativa. En el artículo 10 del Código Penal se precisa: la ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales de tipo penal. La tipicidad es, sin duda, una de las principales manifestaciones del derecho penal moderno porque constituye un límite al poder punitivo o de sanción del Estado o de la mencionada reacción social institucionalizada. ¿Y por qué lo es? Porque dota de garantías a todos los asociados que forman parte de un determinado Estado al establecer de manera diáfana en una codificación penal de conocimiento público todas aquellas conductas que son reprochables penalmente. Por tal razón, la tipicidad se convierte en una clara manifestación del principio de legalidad y del debido proceso, porque no solamente a través de su materialización se definen las conductas que se consideran punibles, sino también las sanciones que se deben imponer ante la infracción de aquellas, de manera que no se podrá reprochar conductas o imponer sanciones distintas a las reguladas en la codificación penal, generando así una mayor seguridad jurídica a todos los ciudadanos. Conducta antijurídica. Además de la existencia de la tipicidad, se demanda que la conducta punible sea antijurídica, como bien lo estimó el legislador en el artículo 11 del Código Penal. Para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídico tutelado por la ley. Por tanto, para que la conducta sea punible se requiere que sea antijurídica.
lo que significa que mediante el delito o la contravención se ha lesionado o puesto en peligro de manera efectiva un determinado bien jurídico tutelado sin justa causa. Es decir, que en el evento en que concurra alguna circunstancia que excluya la responsabilidad penal, como puede ser la legítima defensa, no se satisface el requisito de la anticuricidad. Conducta culpable. Otro elemento que conduce en la realización de la conducta punible es el de la culpabilidad, estatuido en el artículo 12 del Código Penal, que precisa: solo se podrán imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. En este sentido, la culpabilidad será el juicio de reproche que se hará al autor de una conducta considerada típica y antijurídica, con el fin de valorar si se actuó de manera dolosa, culposa o preterintencional. Clasificación de la conducta punible. Las conductas punibles se clasifican en delitos y contravenciones. La anterior distinción se ha sostenido en nuestros últimos 3 códigos penales, como se observa. A. Código Penal de 1936 señalaba que las infracciones de la ley penal se dividen en delitos y contravenciones. B. El Código Penal de 1980 disponía: los hechos punibles se dividen en delitos y contravenciones, artículo 18. C. El actual Código Penal del año 2000 precisa: las conductas punibles se dividen en delitos y contravenciones, artículo 19. Nótese que los diferentes instrumentos normativos han manejado una misma clasificación, pero no se puede dejar pasar la oportunidad para revisar justamente la conceptualización que maneja cada código penal. El de 1936 habla de infracciones, el de 1980 de hechos punibles y el del 2000 de conductas punibles. Como se explicó en precedencia, el concepto de conducta punible responde a un derecho penal moderno, fundado en el principio de un derecho penal de acto, puesto que guarda una necesaria correlación con el actuar del ser humano. Delitos. La palabra delito traduce a infracción penal. Es en ello que radica su importancia en la construcción conceptual del derecho penal. Ahora bien, es necesario entender por qué se emplea con mucha frecuencia la expresión delito en esta disciplina de las ciencias jurídicas. Antes que una conducta sea considerada como delito, es necesario que previamente dicho comportamiento genere rechazo social, toda vez que rompe con la armonía y paz del grupo. La anterior situación la describe Restrepo como conductas divergentes. El rechazo frente a esas conductas divergentes necesariamente conlleva alguna forma de reacción social que puede ir desde una simple desaprobación verbal hasta una agresión física, o llegar a controlar dicho comportamiento a través de canales institucionales o formales de los que disponga el grupo. Dicha respuesta institucional se surte en 2 etapas según Zaffaroni. En un primer momento está la criminalización primaria, la cual se surte en el plano legislativo y en la que le corresponde al legislador incorporar en el Código Penal aquellas conductas que atentan contra los bienes jurídicos protegidos. Por el otro lado está la criminalización secundaria, que se desarrolla ante las autoridades judiciales y consiste en la acción punitiva ejercida sobre aquellos que cometan conductas punibles. Por otra parte, la ubicación de los delitos en el Código Penal del 2000 la encontramos en el libro segundo, parte especial, de los delitos, en particular del artículo 101 en adelante. Allí están todas las conductas que atentan contra los diferentes bienes jurídicos protegidos. Ahora bien, obsérvese que el legislador a todas las catalogó como delitos, omitiendo las contravenciones penales. Esta situación conlleva las primeras dificultades en cuanto a la diferencia entre una y otra. Con todo, ha sido la Corte Constitucional, sentencia C-301 de 1999, quien ha delimitado la distinción entre los delitos y las contravenciones de la siguiente manera.
Cuando a juicio del legislador un hecho lesiona severamente o pone en peligro intereses sociales relevantes, lo configura en la categoría de delitos. Y en consecuencia, su sanción obedece a dichas circunstancias. Por el contrario, cuando considera que los intereses lesionados o los bienes puestos en peligro son de menor entidad, lo erige como contravención, estableciendo sanciones de menor gravedad. Conforme a lo expresado por la jurisprudencia constitucional, se tiene que los delitos encarnan aquellas conductas más graves, y lo son porque lesionan los bienes jurídicos más relevantes o valiosos. Por ejemplo, el homicidio es un delito porque lesiona un bien jurídico importante como lo es la vida e integridad personal. Asimismo, las sanciones previstas para estas conductas tienen una mayor severidad. En conclusión, los delitos representan las conductas de mayor gravedad por cuanto menoscaban los bienes jurídicos o derechos de más interés para el Estado, para los cuales se imponen sanciones graves, como la privación de la libertad, y son considerados delitos desde el punto de vista normativo todos los que se encuentran en el libro segundo del Código Penal. 3. Contravenciones. Las contravenciones son aquellas conductas que lesionan los bienes jurídicos de menor valor para el Estado. Por lo tanto, las sanciones que han de imponerse por su infracción son de menor intensidad respecto de los delitos. Aunque, como se pudo observar, los códigos penales de 1936, 1980 y el vigente del 2000 han precisado que la infracción penal, el hecho punible y la conducta punible respectivamente se dividen en delitos y contravenciones. Resultaría de pensar común que la ubicación o identificación de las contravenciones en la norma es sencilla, pero no es así. Es oportuno mencionar que en el libro segundo del Código Penal se encuentran los delitos en particular. Sin embargo, allí no se dice nada sobre contravenciones. Es más, tampoco hay un título o capítulo que las ubique, razón por la cual su ubicación normativa es inexistente, lo que llevaría a pensar que su operatividad dentro del derecho penal colombiano es nula. Además, debe señalarse que en el marco de la vigencia del Código Penal de 1980 existieron normas como la Ley 228 de 1995, mediante la cual se estableció un régimen contravencional en donde se alistaron una serie de conductas consideradas contravenciones, como lo eran el hurto agravado, el porte de sustancias y las lesiones personales culposas, así como las sanciones atribuibles a aquellas y un procedimiento penal diferente de los demás delitos. Sin embargo, varias de sus disposiciones fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-430 de 1996, y las demás fueron derogadas por la Ley 599 y la Ley 600 del año 2000, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, respectivamente. En este punto es importante traer a consideración la sentencia C-430 de 1996, en donde la Corte Constitucional precisó que las contravenciones y los delitos están llamados a desarrollar conductas más y menos gravosas, con menores y mayores sanciones, además de un procedimiento distinto para cada una de ellas. Debe tenerse en cuenta que la anterior decisión fue emitida en el marco de la vigencia de la Ley 228 de 1995 y del Código Penal de 1980. Por otra parte, resulta necesario revisar la diferencia entre la contravención penal y la policial, puesto que de antaño se le ha dado cierta equivalencia. Al respecto, tengas en cuenta que el Código Penal de 1936 señalaba que las infracciones de la ley penal se dividen en delitos y contravenciones. Artículo 2, y de manera siguiente, en el inciso 2 del mismo artículo precisaba que, salvo disposición en contrario, la represión de las contravenciones corresponde a la policía. Artículo 2, confusión que se acentuaba con el Código de Policía de 1970, el cual hablaba de contravenciones policiales. Pues bien, no son lo mismo, ya que, como ha dicho Torres 2008, la diferencia radica en que la contravención penal trabaja con la pena como instrumento de control social, mientras que la policial
Lo hace desde el derecho administrativo sancionador, estableciendo medidas correctivas que tienen por objeto la convivencia ciudadana. Enhorabuena, la confusión generada con el Código Penal de 1936 fue subsanada con los códigos penales de 1980 y del 2000. Se tiene que la investigación y sanción de las contravenciones penales, a pesar de la problemática expuesta en las líneas anteriores, están a cargo de las autoridades penales y no de policía. En adición al actual Código de Convivencia Ciudadana de 2016, el cual derogó el Código de Policía de 1970, nos habla de comportamientos contrarios a la convivencia, cuya sanción es la imposición de medidas correctivas, eliminando así la figura de la contravención en el derecho policivo. Formas de ejecución de la conducta punible. El artículo 25 del Código Penal señala que las formas de ejecución de la conducta punible son la acción y la omisión. De ahí la importancia de conocer estos conceptos desde la órbita del derecho penal. Cuarto, acción. Autores como Velázquez han precisado que la acción es, en términos legales, todo comportamiento humano dirigido a causar un resultado en el mundo fenomenológico. ¿Sí? En términos generales, todo comportamiento humano dirigido a causar un resultado en el mundo fenomenológico. Debe tenerse en cuenta que dentro de las acciones encontramos resultados no queridos por el agente, como pueden acontecer con una conducta culposa a partir de una acción negligente, imprudente o de falta de pericia. Sobre la acción en el derecho penal, resultan relevantes los aportes de Belzel 2020, quien señaló que la voluntad de las personas se proyecta en un aspecto interno y externo. El primero tiene que ver con el querer de la gente de llevar a cabo determinada conducta reprochada penalmente, y el segundo con el resultado producido, el cual puede ser diferente a lo querido por el agente. Esto se ejemplifica en el caso en el que Juan planee atentar contra la vida de Marcos. Su deseo, aspecto interno, es matarlo. Sin embargo, al momento de disparar el arma, ésta se daña, impidiendo la producción del resultado que es la muerte. Aspecto externo. Omisión. Contraria a la acción, tenemos la omisión, la cual se materializa con la inactividad del sujeto. Consiste en no hacer algo. Ahora bien, ajustando al anterior concepto al derecho penal, tenemos que se materializa cuando la gente no realiza una determinada conducta y su inacción causa la lesión de bienes jurídicos tutelados. Debe tenerse en cuenta que la clasificación de la omisión en el derecho penal está bifurcada en la llamada omisión propia y omisión impropia, como a continuación se explica. La omisión propia sanciona el incumplimiento del deber exigido por el legislador al evitar la vulneración de determinados bienes jurídicos protegidos. A partir de lo anterior, el legislador estableció de manera taxativa las conductas punibles que se configuran mediante omisión propia. Por tal virtud, únicamente será admisible esta forma de ejecución en aquellos delitos que así lo disponen, bien sea en su denominación o en el verbo rector de su descripción típica. Entonces, para identificar las conductas punibles de omisión propia, debemos realizar una revisión de nuestro Código Penal, en donde encontramos las siguientes, entre otras: omisión de socorro, artículo 131, omisión de control, artículo 325, omisión del agente retenedor o recaudador, artículo 402, omisión de apoyo, artículo 424, y omisión de denuncia de particular, artículo 441. Conforme a lo expuesto, nótese que la denominación del delito viene acompañada de la forma de ejecución, omisión, siendo esta la forma más sencilla de identificar estas conductas omisivas.
Sin embargo, caso distinto sucede con las conductas de omisión propia, de las cuales, como se dijo, se desprende su carácter omisivo a partir del verbo rector que se encuentra en su descripción y no en la denominación del delito, tal como acontece con los delitos en donde el verbo rector es abstenerse, omitir, rehusar o sustraerse, como es el caso de inasistencia alimentaria. Artículo 233. Este es un delito de omisión propia. No obstante, como se observa, no tiene la denominación de omisión, sino que su adecuación a esta forma de ejecución de la conducta punible se da por su verbo rector, sustraerse, el cual se entiende como apartarse del cumplimiento de una obligación alimentaria. Así las cosas, para lograr identificar estos tipos penales de omisión propia, debemos señalar que los principales elementos que permiten su configuración son: 1. No realizar una conducta exigida por el legislador. 2. Que dicho incumplimiento sea justificado. Y 3. Que dicha omisión lesione un bien jurídico tutelado. Para ilustrar un poco mejor la aplicación de la omisión propia, tenemos los siguientes casos. Caso número 1. Diego es sargento de la Policía Nacional y comandante de la estación de policía del corregimiento El Marfil. En horas de la noche, el alcalde del municipio al que pertenece dicho corregimiento solicita su apoyo y el de los demás miembros de la estación de policía para controlar el orden público en una discoteca en donde al parecer hay riñas. Sin embargo, Diego se rehúsa a cumplir dicha orden informando que están participando en una final de microfútbol. En el referido caso se tiene que 1. Diego y los demás miembros de la policía no cumplieron con sus deberes. 2. Dicho incumplimiento fue sin justa causa. Y 3. Con dicha omisión se lesionó un bien jurídico tutelado de la administración pública, habida cuenta de que el tipo penal de omisión de apoyo, artículo 424, se ubica dentro de ese título del Código Penal. Caso número 2. Camilo, camino a su trabajo, se encuentra una mujer en el piso convulsionando. Sin embargo, decide no ayudarla porque seguramente si lo hace, llega tarde a su sitio de trabajo y se expone a ser despedido. En este caso tenemos que 1. Camilo omite realizar una conducta exigida por el legislador, consistente en socorrer a alguien cuando su salud o vida está en peligro. 2. Dicho incumplimiento es injustificado, en tanto el hecho de que llegue tarde a su trabajo no es causa de justificación. Y 3. Con dicha omisión se lesionó o puso en peligro el bien jurídico de la vida e integridad personal de la mujer que convulsionaba. Téngase en cuenta que el delito de omisión de socorro, artículo 131, se ubica en ese título del Código Penal. Es de resaltarse que el establecimiento de los delitos omisivos satisface uno de los principios de nuestro Estado social de derecho y es el de solidaridad, el cual encontramos en el artículo 1 de la Constitución de 1991. Nótese que varios de los delitos que sancionan ese dejar de hacer van siempre encaminados a evitar la lesión de bienes jurídicos tutelados de los demás. En consecuencia, son delitos que sancionan justamente el incumplimiento al principio constitucional de solidaridad. Omisión impropia. Como se anticipó, la omisión impropia es una especie de omisión dentro del derecho penal y reviste de una especial importancia debido a que el legislador colombiano la estableció en el artículo 25 del Código Penal del 2000. A diferencia de las conductas de omisión propia, las impropias se estructuran a partir de la obligación que tiene una persona de evitar un resultado típico y antijurídico, de tal suerte que la gente aquí no es quien lleva a cabo el delito, como por ejemplo un homicidio, sino que su responsabilidad nace del deber jurídico que tenía de evitar la realización de la conducta punible, igualándose lo anterior a su realización.
Con todo, debe precisarse que la posición de garante como deber jurídico no es absoluta como bien lo describe el artículo 25 del Código Penal. Primero debe determinarse que la persona a quien se le va a atribuir responsabilidad penal por omisión impropia es la garante de proteger el bien jurídico. Protección que se demanda a partir de un mandato legal o constitucional o en algunas de las situaciones que relaciona el Código Penal. En el citado artículo como son: 1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. 2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas. 3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. 4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Artículo 25. Por lo tanto, además de tener la posición de garantía, las personas que tuvieran la obligación por su posición de garante de evitar el resultado debe estar en posibilidad real de hacerlo. De tal manera que si no lo está, su inactividad no puede enmarcarse como una omisión impropia. Así las cosas, para estructurar la llamada omisión impropia ha de tenerse en cuenta el cumplimiento de los siguientes elementos. 1. Posición de garante. 2. Impedir el resultado típico y antijurídico. 3. Posibilidad real de evitarlo. Y 4. Debe tenerse en cuenta que las 4 situaciones que dan lugar a la posición de garante únicamente tienen aplicación en los delitos que atentan contra los bienes jurídicos de la vida e integridad de la persona, la libertad individual y la libertad. A continuación se exponen 2 casos que ayudarán a comprender la omisión impropia. Caso número 1. Policarpo es escolta del reconocido abogado penalista Mario Corrales. El jurista se encuentra dictando clase en una universidad de la ciudad de Bogotá, cuando al aula de clase ingresaron 5 sujetos fuertemente armados, impactando en diversas oportunidades al abogado y ocasionándole la muerte. Policarpo se queda en el rincón del salón. No hizo nada para evitar la muerte de Mario, aun cuando tenía la posición de garante por ser su escolta. Entonces, ¿podría endilgarse responsabilidad penal a Policarpo? Claro que no. Este no tenía la posibilidad real de evitar el resultado típico y antijurídico. Caso número 2. Tenemos el mismo caso anterior, pero al aula ingresa un sujeto con un arma blanca y se abalanza sobre Mario, causándole varias heridas que posteriormente conllevan a su muerte. Policarpo se encontraba dormido en la esquina del salón con audífonos a alto volumen. Ahora, ¿se puede estructurar responsabilidad penal a Policarpo? Claro que sí. Veamos. ¿Policarpo tenía la posición de garante? Sí, era su escolta. ¿Debía impedir un resultado típico y antijurídico? Sí, la muerte de Mario. ¿Tenía la posibilidad real de evitarlo? Por supuesto. Esta persona tenía un arma blanca y Policarpo, por ser escolta, tenía un arma de fuego y formación para salvaguardar la vida de Mario. El bien jurídico tutelado cegado se encontraba dentro de los descritos en el artículo 27 del Código Penal. Sí, justamente se vulneró la vida de Mario. Finalmente, ¿a qué sanción se expondría Policarpo? Recordemos que en la omisión impropia, sin ser al agente de la conducta, esto es, sin ser el homicida, se expone a la misma sanción de aquel. En consecuencia, sería juzgado por el delito de homicidio. Referencias: Código Penal, Ley 95 de 1936, 24 de octubre. Código Penal, Decreto Ley 100 de 1980. Código Penal, Ley 599 de 2000. Código de Procedimiento Penal, Ley 600 del 2000. Constitución Política de Colombia, 1991, Asamblea Nacional Constituyente. Ley 228 de 1995, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Restrepo Fontalvo, Criminología, un enfoque humanístico. Sentencia C-301 del 99,
Alfredo Beltrán Sierra. Sentencia C-430 del 96. Corte Constitucional Carlos Gaviria Díaz. Torres, 2008. Delitos y contravenciones como factores de criminalidad y de perturbación de la convivencia. Velázquez, Fundamentos del Derecho Penal, parte general. Welsel, Teoría de la Acción Finalista. Oleinik Ediciones, Zaffaroni, Derecho Penal, parte general. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, Módulo Penal. Autor Kevin Andrés Serrano Burgos. Asesor pedagógico Ivonne Tatiana Parrastros. Diseñador gráfico Alejandra Daza Hurtado. Este material pertenece al Politécnico Gran Colombiano. Les habló Juan Carlos Tejero, recordándoles que este no es un material comercial, sino meramente didáctico, en solidaridad con nuestros compañeros que trabajan todo el día y no pueden leer con la avidez suficiente estas hermosas lecturas de nuestro derecho. Un saludo, Juan Carlos Tejero Medina, Penal General Politécnico Gran Colombiano.